Hola estimado estudiante, bienvenidos. En este video haremos un repaso de la clase 2.5 y 2.6 de la unidad número 2, Practica lo aprendido. ¿Qué es lo que debemos recordar? Debemos recordar los pasos a aplicar para resolver problemas mediante el uso del sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Para eso es necesario aplicar los siguientes pasos. El paso número 1, definir las cantidades que se representan con las incógnitas, es decir, saber qué incógnita representa a qué cantidad que involucra el problema. Número 2, escribir las ecuaciones que corresponden a las condiciones del problema para plantear el sistema. Número 3, resolver el sistema de ecuaciones. 4, verificar si la solución es pertinente a la situación. Recordemos que para resolver situaciones de las ciencias naturales es importante que se identifiquen e indiquen las magnitudes que serán representadas por las incógnitas X y Y. Luego plantear el sistema y resolverlo. Los sistemas de ecuaciones que pueden utilizarse para resolver situaciones de la vida cotidiana, tal como se evidencia en los ejemplos desarrollados: geometría, área de figuras planas, perímetros, etc. Matemática financiera, tanto por ciento, etc. Ciencias naturales, movimiento rectilíneo, etc. Aritmética, razones, proporciones, etc. Luego se nos pide resolver algunos de los ejercicios del libro de texto, página 42. Vamos a hacer de la clase 2.5 el ejercicio 2, 4 y 5. Y de la clase 2.6 el 1, 2 y el 3. Aquí aparece la verificación de algunos resultados que vamos a tener. Y si hay algún proceso que no nos recordemos, podemos acceder a estos videos que aparecen acá, que van a estar en la descripción de este para que puedas acceder de manera opcional. Vamos a resolver algunos de los problemas. En el ejercicio número 1 del 2.5 nos dice que Mario entrena nadando en el río. Primero nada contra la corriente y demora 30 minutos, es decir que el tiempo al ir en este sentido, suponiendo que va de esta forma, es de 30 minutos. Y el total que recorre, que sería la distancia, va a ser de 2 kilómetros. Luego nada a favor de la corriente y demora 2 minutos, es decir, si nadamos en este sentido, se demora un tiempo de 15 minutos. Y la distancia es la misma, que sería 2 kilómetros. La pregunta en el literal A es: ¿cuántas cantidades desconocidas involucra el problema y cuáles son? Bueno, como nosotros estamos analizando la situación, tenemos tiempo, tenemos distancia, entonces observamos que el concepto involucrado acá es el de velocidad. Y sabemos que la velocidad es igual a la distancia recorrida dividida por el tiempo. Ahora, lo que implica que las cantidades desconocidas acá son 2. ¿Por qué? ¿Por qué son 2? Porque estamos hablando de la velocidad cuando va contracorriente y la velocidad cuando viene a favor de la corriente. Entonces vamos a decir que son 2 cantidades desconocidas que involucran el problema y son la velocidad contracorriente y la velocidad a favor de la corriente. Esas son las dos cantidades que no conocemos. En el literal B nos preguntan cuáles son los datos conocidos del problema. Bueno, aquí tendríamos el tiempo y la distancia de cuando van nadando a favor de la corriente y el tiempo y la distancia cuando viene en contra. Bueno, en contra y a favor. Esos serían los dos valores. En el literal C, ¿qué condiciones impone el problema sobre estas cantidades? Y cómo se expresa matemáticamente estas condiciones. En cuanto al literal C, la condición que impone el problema sobre estas cantidades es la fórmula que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que sería velocidad es igual a distancia dividida por el tiempo. Esa sería la relación de esas cantidades. Eso sería matemáticamente expresado, ¿verdad? Distancia dividida entre el tiempo. Ahora en el caso del literal D nos dice cuál es la velocidad de Mario respecto al río y la velocidad del río respecto a la orilla.
Aquí lo que vamos a hacer es encontrar la velocidad cuando nada contra la corriente, que sería la distancia, que son 2 kilómetros, entre el tiempo, que sería 30 minutos. Eso va a ser un quinceavo de kilómetros por minuto. Y la velocidad a favor de la corriente va a ser igual a 15, bueno, sería 2 kilómetros entre 15 minutos, que sería, bueno, al simplificarlo, no podemos simplificarlo, entonces nos queda 2 quinceavos kilómetros por minuto, y esa sería la solución a nuestro problema. En el ejercicio 3 nos dice que un número de dos cifras es tal que la cifra que ocupa el lugar de las decenas es el doble de la que ocupa el lugar de las unidades. Y la diferencia de las dos cifras es igual a 3. Calcula ese número. Lo que hacemos es identificar los datos. Y para identificar los datos, lo primero que observamos es que tenemos que identificar las dos cifras de ese número. Lo vamos a representar de la siguiente manera: XY con una rayita para definir que estos son cifras. Ahora, la cifra que ocupa el lugar de las decenas, que en este caso decimos que es X, es el doble de la que ocupa el de las unidades, es decir que X va a ser igual a 2 veces Y, donde X vamos a decir que es el número de las decenas y Y va a ser el de las unidades. Ahora, ¿qué más nos dice? Que la diferencia de las dos cifras es igual a 3, es decir, X menos Y es igual a 3. La pregunta que nos hacen es ¿cuál es ese número? Entonces, teniéndolo así, identificamos mi sistema de ecuaciones, que sería ecuación 1 y ecuación 2. Ahora resolvemos ese sistema de ecuaciones, y para resolverlo aplicamos el hecho de que como la X está despejada en la ecuación número 1, entonces sustituimos la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces, como tenemos que X menos Y es igual a 3, y sustituyendo me quedaría 2Y menos Y igual a 3, por lo tanto Y vale 3. Y si Y vale 3, sustituimos el valor de Y igual 3 Y igual 3 en cualquiera de las dos ecuaciones, que puede ser en la ecuación número 1. Entonces X sería 2 multiplicado por 3, y por lo tanto X va a ser 6. ¿Qué quiere decir entonces? Que el número será 63. Ahí podemos observar si cumple la condición, ¿verdad? Por ejemplo, el 6, que es la cifra de las decenas, es el doble de 3, que es la cifra de las unidades. Y 6 menos 3 da 3. Así es que cumple las dos condiciones, por lo tanto esa es la respuesta a nuestro problema. En el ejercicio 4 de la 2.6, la clase 2.6, practico lo aprendido, me dice que un elaborador de jugos artesanales se dispone a preparar una mezcla entre dos variedades. Entonces lo primero que hacemos es identificar los datos. Me dice que va a hacer dos variedades de jugo, es decir, vamos a tener la variedad 1, que le vamos a llamar X, y vamos a tener la variedad 2, que le vamos a llamar T. Para responder a un pedido de compra, el volumen total de la mezcla a obtener debe ser de 1240 litros. Es decir, que el total de la mezcla tiene que ser igual a 1420 litros. Ahora, no sabemos qué tipo de jugo va a ser, pero nos dice que el volumen de coco que interviene en la mezcla es igual a 2/3 del volumen de piña más 120 litros. ¿Cuántos litros de cada variedad debe mezclarse para obtener la variedad deseada? Entonces aquí ya nos está diciendo que va a ser una cantidad de coco. Entonces vamos a decir que aquí es la cantidad de coco, y vamos a tener otra cantidad que va a ser de piña. Cantidad de piña. Entonces, teniéndolo eso, observamos que el volumen de coco, que es X, que interviene en la mezcla, es igual a
2/3 del volumen de piña más 120 litros. Y la pregunta es cuántos litros de cada variedad de mezclaje para obtener la variedad. Entonces, teniéndolo esto, ya podemos generar nuestro primer sistema de ecuaciones. Entonces, la primera es que x más y va a ser igual a 1420, que esta es la ecuación número 1. Y la segunda condición es que x es igual a 2/3 de y más 120. Esta va a ser la ecuación número 2. Ahora vamos a resolver esa ecuación. Si nos fijamos, el x ya está despejado, por lo tanto aplicamos sustitución. Y al aplicar sustitución vamos a sustituir el 2 en 1. Entonces decimos, sustituyendo 2 en la ecuación 1, vamos a tener que 2/3 de y más 120 más y es igual a 1420. Aquí es sustituyendo el valor de x. Entonces aquí me va a quedar 2/3 de y más 120 igual a 1420. Ahora sumando 2/3 de y más y es como que tengamos 5/3 de y igual a 1420 menos 120. Entonces 5/3 de y es igual a 1300. Luego despejando y me va a quedar 1300 y paso a multiplicar por el recíproco de 5/3, que es 3/5. Y ya teniéndolo de esa forma, simplifico sacando quinta 1300 y quinta 1. Quinta de 1300 es 260. Por lo tanto, y va a ser igual a 3 por 260. Y eso es igual a 3 por 0, 0, 6 por 3, 18, llevo 1. Y 2 por 3, 6 y 1, 7. Entonces, y vale 780. Ahora, como y vale 780, vamos a sustituir el valor de y vamos a decir que en la ecuación número 2. Entonces, donde tenemos que x es igual a 2/3 de y más 120. Entonces, teniéndolo de esa forma, vamos a tener 2/3 de 780 más 120. Sacando tercera a 780, tercera de 3 es 1 y tercera de aquí sería, 2, 6 y 0. Entonces 2 por 260 queda, 2 por 0, 0, 2 por 6, 12, llevo 1, 2 por 2, 4 y 1, 5. Más 120 y por lo tanto esto es igual a 640, que sería x. Ahora verificamos si al sumar 640 más 780 me da el total, que es 1420, y ahí podemos verificar si cumple o no cumple. Entonces, ya observando que si cumple, concluimos, ¿verdad? Decimos, por lo tanto, la cantidad de mezcla de coco es 640 litros y de piña es 780 litros. Y de esa forma es como vamos a resolver cada uno de los ejercicios que se les presenta como repaso. Espero que las orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.